Continuamos con nuestro estudio del Sefer Derech Hashem, el camino de Hashem. El Ramjal, Moshe Chaim Luzzatto, parte 4. Ba'avodat Borenu, el servicio a nuestro Creador, a nuestro Dios. Octavo capítulo, y estamos en las mitzvot de los tiempos. Y hoy vamos a empezar a hablar del tema de Rosh Hashanah. Que aunque nos falta mucho para llegar a Rosh Hashanah, pero bueno, ese es el orden del libro. Ajinyana Shofar be Rosh Hashanah hu. El concepto de la mitzvah del shofar en Rosh Hashanah es el siguiente. Kihine, he aquí. Beyom ze HaKadosh Baruch Hu dan et kol haolam kulo. En este día HaKadosh Baruch Hu juzga a todo el mundo, no solamente a Israel. Como dice la Mishnah en el tratado de Rosh Hashanah, Kol haolam kulo, toda la humanidad, oprim lefanav ki benei marón, pasan frente a él como, hay quienes dicen como soldados, como ovejitas, uno por uno, cada uno y uno de los integrantes de esta existencia, de este planeta. Umechadesh kol hametziut bichinat hasivuv vechadash, y Hashem renueva toda la existencia en el aspecto, ¿sí?, de como un círculo que terminó su circunferencia y ahora se comienza otra vez ese mismo círculo. Esa es básicamente la idea de Rosh Hashanah. Comenzamos un nuevo año, comenzamos una nueva etapa de Ainu Hashanah Hadashah, y eso es el nuevo año. Se organizan las cortes, Veneraj Adin al Kol Yetzur, y se organiza y se hace el juicio a toda la existencia, a toda criatura, que Fisidrei Adina Elión, de acuerdo a la organización y al orden del juicio superior. Como ya recordamos en la segunda parte, y aparece el fiscal a acusar de acuerdo a los pecados de las personas. Entonces, las cosas básicamente funcionan como dicen Jajamim, el Beit Din Shel Mala que en Beit Din Shel Mata. El Beit Din superior funciona como el Beit Din aquí abajo. Hay una corte, hay un fiscal, hay un abogado defensor, hay testigos, hay todo funciona exactamente como funciona aquí. En base a toda esa situación, a esa plataforma, Hashem nos ordena tocar el shofar. Be'akabanabo. ¿Por qué? El shofar básicamente lo que provoca a nivel espiritual es despertar la dirección de Hashem a nivel de su rachamim, compasión, benevolencia, y no con toda la fuerza de la justicia. O sea, Kadosh Baruj Hu nos da una mitzvah que cumple con la función, lo que podríamos decir, de ablandar el juicio, que el juicio no sea tan severo. Hay que entender esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer que un juicio no sea tan severo si es un juicio? Es un juicio. En un juicio,
En cada situación se juega de acuerdo a la situación. Un juicio implica justicia. Pero a pesar de eso, hay un sistema que Akadosh Baruj Hu nos enseña en este día de Rosh Hashanah, donde a pesar de que sí estamos en Yom Adin, que ese es uno de los nombres de esta fiesta, de Rosh Hashanah, de cualquier manera, Akadosh Baruj Hu quiere que por medio de la mitzvah del shofar se logre, como dijimos, aplacar la fuerza, lo rígido, la severidad del juicio que sucede en este día en el mundo. Ulearbeva kategor shelo yekatrek. Y básicamente lo que hace el shofar es confundir al fiscal para que no acuse. ¿Qué? Vamos a explicar ese concepto, pero primero vamos a tratar de leer toda la idea y luego vamos a ir paso por paso. Azuleiva, expliquemos esto ya en estos momentos. Okay. Entonces, lo primero que empezamos a ver es de que Hashem nos juzga en Rosh Hashanah y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el día del juicio es justamente en este día y no en otro día del año? ¿Qué tiene de especial Rosh Hashanah? Uno de los Rishonim, de los comentaristas talmúdicos, el Ran, Rabbeinu Nissim, en el tratado de Rosh Hashanah, explica que Adam Rishon, básicamente, que con él se termina la creación el sexto día, como sabemos. El sexto día de la creación fue el primero de Tishrei. O sea, en el calendario Rosh Hashanah no es el primer día de la creación, sino que es el día de la creación del hombre. El hombre fue creado en Rosh Hashanah. Y el Talmud explica cómo fue el proceso de ese primer día, porque en ese primer día fue que sucedió que el hombre fue creado y que también pecó en ese día. Toda la historia que nosotros vemos en Bereshit sobre lo que sucedió con Adán, con la serpiente, con Javá y demás, todo eso sucede básicamente el mismo día de la creación del hombre. Y el Talmud explica qué pasó en cada hora de ese día. Y dice la Gemara de que en la 10ª hora del día el hombre pecó. En la hora número 11 del día fue juzgado. Y en la hora número 12 básicamente salió de alguna manera libre del juicio. ¿Okay? O sea, salió victorioso, salió inocente, digamos así. La gente que fue castigado, pero por lo menos siguió en vida. Le dijo a Kadosh Baruj Hu: lo que te sucedió a ti va a ser una señal para tus hijos. Así como tú te paraste frente al juicio, frente a la corte en este día y saliste libre, saliste inocente, así también tus hijos se van a parar frente a mí en el día, en este día, en Rosh Hashanah, y van a salir libres. ¿Y cuándo es ese día? Bajodesh Hashevi, el séptimo día, que es el Jodesh Tishrei, desde Nisan, Be'echad la Jodesh, el primer día del mes. Entonces, básicamente de aquí hay una señal
Y por eso, cuando nosotros llegamos a Rosh Hashanah, tenemos que entender de que lo que está sucediendo con nosotros en ese día es que de alguna manera se vuelve a rever la creación del hombre, la función del hombre, la responsabilidad que tiene el hombre en el mundo. Y por cuanto que tiene responsabilidad, también tiene que rendir cuentas. Y ese es el juicio. Y ese es Rosh Hashanah. Y dice el Ramjal que Akadosh Baruj Hu dan et haolam, o sea, juzga a todo el mundo, y a todo el mundo implica a todo el mundo, a toda la existencia. Y toda la existencia significa Yehudim y no Yehudim, y también en general a todas las criaturas, que pueden ser animales y vegetales y todo lo que Hashem creó. Pero además de eso, dice el Ramjal de que Hashem renueva toda la Metziut, toda la existencia. Entonces, básicamente podemos decir que estas dos cosas son una. Por cuanto que Hashem renueva al Olam y comienza un nuevo periodo del mundo, cada año básicamente empezamos a renovar un tiempo nuevo en la existencia, en el mundo. Y en ese periodo nuevo que comienza en Rosh Hashanah, cada persona recibe su parte, su función, su finalidad. Y Hashem básicamente le da todo lo que necesita para poder actuar y para poder desarrollarse y para poder cumplir con su tafkid, con su función. Entonces por eso también se juzga a cada uno qué función va a tener, qué medios Hashem le va a dar para poder cumplir con esa función. ¿Qué? Y en el momento del juicio básicamente lo que se hace es ver cómo la persona actuó. Hashem le dio los medios, le dio la vida, le dio la parnasá, le dio, no sé, salud, le dio todo lo que le tiene que dar. Bueno, a ver, ¿qué hiciste con todo lo que yo te di durante todo este año? ¿Cómo actuaste? ¿Cumpliste con tu parte o no? ¿Qué? Y en base a eso, en base a lo que sucedió el año anterior, entonces ahora Hashem le da la nueva función para el próximo año. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a esto, se podría decir de que el din principalmente no es tanto por el pasado, sino más que nada es para el futuro. O sea, en base al pasado, ahora Hashem te va a dar o te va a entregar una especie de plataforma para poder funcionar en el próximo año. ¿Qué? Quiere decir que si, de acuerdo a cómo trabajamos hasta un Rosh Hashanah, de acuerdo a cómo trabajamos, ayer nos va a dar la recompensa necesaria para poder trabajar el año siguiente. ¿Qué? Ayer nos va a dar los medios que básicamente que fija para que podamos cumplir con nuestra función en el próximo año. Pero hoy estamos hablando de los medios físicos, Sí, todos. materiales o Sí, espirituales. sí. ¿Qué? Si una persona tiene que cumplir mitzvot, entonces usted necesita hacer kiddush. Para hacer kiddush necesita tener vino, y para tener vino hay que tener dinero para ir al súper y comprarlo.
Hay que tener fuerza para poder hablar y pararse y tener salud y poder sentirse bien. Entonces todo eso, de alguna manera, Hashem lo fija ya desde el comienzo del año. Ya el Ramjal utiliza un término y dice que en este día Hashem juzga al mundo y renueva toda la existencia, y utiliza el término de sivuv. Sivuv es como un nuevo círculo. O sea, que comienza un nuevo círculo. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué es un nuevo círculo? Cuando yo hablo de comenzar una nueva etapa, ¿qué es lo que tendría que decir? No un círculo, porque un círculo es como volver a lo mismo. ¿Qué es un nuevo ciclo? Es una nueva etapa, o sea, es un nuevo paso que estoy dando, ¿no? Eso sería el concepto más adecuado. El círculo me parece, el círculo no es sobre sí mismo, sobre el círculo, sino es el círculo espiral que nos eleva año a año. Bueno, ahora vamos a ver. Muy bien. Si yo digo de que cada año que va pasando, aparentemente me voy acercando a la meta final y voy dando un paso hacia adelante, entonces básicamente lo que tendría que haber dicho el Ramjal sería que Hashem renueva toda la existencia en el aspecto de que estamos dando un paso hacia adelante, hacia la meta a la cual tenemos que llegar. ¿Okay? Entonces, un sibuv, una vuelta o un círculo, ¿okay? El Ramjal explica aquí que haré todo el año el hombre, ¿qué hace? Básicamente, todo el año el hombre tiene que pasar diferentes etapas, diferentes paradas, diferentes momentos, ¿sí? Que podrían ser las diferentes fiestas, cada Shabbat, cada día que va pasando. Y de alguna manera, cada año festejamos otra vez Pesach, y otra vez Shavuot, y otra vez Sukkot, y otra vez Shabbat, y otra vez... De alguna manera podríamos decir que siempre volvemos a lo mismo. Entonces, ciertamente no es el mismo día, es en otro año, pero estamos volviendo a la misma fecha, a las mismas mitzvot, a los mismos preceptos, a las mismas halajot. ¿Okay? Entonces, otra vez volvimos a Yetziat Mitzrayim en Pesach, y otra vez volvimos a Matan Torah en Shavuot, y otra vez volvimos a la Sukkot en Sukkot, y también volvemos al juicio en Rosh Hashanah y al ayuno para que Hashem nos disculpe en Yom Kippur. ¿Okay? Entonces, de alguna manera nosotros estamos, por un lado, estamos en una situación de renovación, porque estamos en un nuevo año, en una nueva etapa de la vida, pero por otro lado estamos volviendo a lo que también vivenciamos el año anterior. Volvemos a la misma festividad, al mismo recuerdo, al mismo momento histórico. ¿Qué? Entonces, ¿volvemos a lo mismo o no volvemos a lo mismo? La respuesta es no volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo quizás en el aspecto general de la festividad y del recuerdo. Pero internamente, cada Pesach que el Yehudí va viviendo lo acerca más a lo que es la esencia de Pesach. Cada Shavuot que el Yehudí va viviendo lo acerca más a lo que es realmente Shavuot. Como dijo esto muy bien señor Mendel, el círculo no es volver, ¿sí?, al mismo lugar anterior, sino que es un círculo, pero que va en espiral, o sea, es circular, pero va elevándose. Porque eso es lo que realmente sucede con el Yehudí. Y por eso la influencia que yo tuve en el Pesaj hace 20 años, o hace 19 años, o hace 18 años, no es el mismo. ¿Qué?
cada año vamos haciendo un círculo nuevo. Hay una renovación. O sea, por un lado volvemos a las mismas paradas, a las mismas etapas que tiene cada año. Pero Hashem, básicamente, por medio de esas etapas, nos permite elevarnos. Nos permite acercarnos más a Él. ¿Y por qué tenemos que volver a esas mismas etapas? Porque ellas son las que nos permiten la elevación. O sea, por un lado, volvemos a lo mismo, pero eso mismo, que en realidad no es lo mismo, o sea, en el nombre, en el título, en la práctica quizás es lo mismo. Comemos la misma matzá, nos sentamos en la misma mesa, tomamos las mismas 4 copas, comemos el mismo maror, leemos la misma Agadá. Entonces es lo mismo, pero no es lo mismo. Eso cada año va teniendo otra energía, otra fuerza. Y eso es lo que nos permite volver al círculo, pero es un círculo que va elevándose. Entonces, por eso, muchas veces nosotros pensamos y nos equivocamos y decimos, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, otra vez hacemos el Seder y otra vez hacemos el Kiddush cada Shabbat y otra vez hacemos... Entonces, lo que tenemos que entender es de que la energía espiritual se acumula y en el momento que esa energía espiritual se va acumulando, sin ninguna duda que si ya está en una cierta altura, se va a seguir subiendo, va a seguir elevándose. Entonces a nosotros nos cuesta percibir eso. ¿Por qué? Porque es como la persona, ¿no?, que va creciendo milímetros. Solamente en una perspectiva de mucho tiempo uno puede a veces palpar eso, ¿no? De que, bueno, cuando tenía una cierta edad medía así y ahora está así. En el mundo espiritual, de alguna manera eso es lo que sucede también. Eso es lo que me permite el círculo de la vida, las etapas de la vida, y por eso el Ramjal dice que Hashem en Rosh Hashanah renueva la existencia, porque Bemet la existencia se renueva. El hombre se renueva, el hombre no es el mismo. Si tendríamos una especie de termómetro espiritual, entonces, según el Ramjal, podríamos percibir en dónde estábamos en el Pesaj de hace 20 años y en dónde estamos en el Pesaj de hoy en día. Y así sucesivamente. Rav Chaim de Volozhin escribe en su libro Nefesh HaChaim que cuando una persona hace una mitzvah, cuando una persona estudia Torah, cuando una persona hace tfilá, entonces otra vez uno podría decir, bueno, la tfilá de ayer, y la tfilá de antes de ayer, y la tfilá de hoy, y la de mañana, todo es lo mismo. No es lo mismo. Cada tfilá es una pizca de energía que se va acumulando en la persona, y por eso provoca tikkunim, provoca fuerzas espirituales, renovación espiritual en el mundo, nuevas influencias dentro de la persona, fuera de la persona. ¿Okay? De alguna manera podríamos decir, dice el Rav Chaim de Volozhin, que desde que el hombre empieza a hacer su primera tfilá hasta su última tfilá, ninguna es igual a la otra. Todas son diferentes.
todas tienen una influencia diferente. ¿Okay? Y lo mismo cada día, y lo mismo cada tefilín que nos ponemos cada día, y lo mismo cada Shabbat que hacemos, y cada Kiddush, y cada Abdalá, y cada Seudá que hacemos en Shabbat. Se puede decir que Rosh Hashanah en el juicio, Hashem nos está dando una nueva oportunidad, una nueva vida para poder ser mejores y elevarnos más. ¿Verdad? Exactamente. Ajá. Que en Rosh Hashanah es el momento donde Hashem ahí les dice, bueno, aquí les doy todo lo que necesitan para seguir hacia arriba. Entonces, según lo que usted está diciendo, no solo en Rosh Hashanah se renueva la creación y nosotros, sino que todos los días. Constantemente, ¿no? Como decimos en la Tfilá, en la braja de Yotzer, Amechadesh betubo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, el que renueva con su bondad todos los días la creación. ¿No? Lo que pasa que es una renovación particular y cada cosa tiene su renovación a nivel de mitzvah, a nivel de tefilá, a nivel de brajá, a nivel de Torah. En Rosh Hashanah es como una renovación a nivel completo, o sea, todo ahora de alguna manera se está reuniendo en un punto, como diciendo, bueno, ahora comenzamos nuevamente. Y por eso, Bemet, Rosh Hashanah no se llama, la gente lo traduce como año nuevo. Esa traducción no es correcta. ¿Qué es Rosh? Cabeza. Entonces, ¿cómo sería la traducción de esta fiesta? Cabeza del año, no año nuevo. Año nuevo, según el judaísmo, es en Rosh Chodesh Nisan. Tenemos 4 Rosh Hashanah, Najón, pero en el tema del tiempo, de los meses, Bemet, nuestro calendario empieza en el mes de Nisan. Ese es el primer mes del calendario. Rosh Hashanah es en la mitad del calendario. Es el 7º mes. Es exactamente en la mitad, en el centro, como la cabeza. ¿Sí? El cuerpo, mejor de que está arriba, pero si yo lo mido a nivel del cuerpo, ¿en dónde está la cabeza? Exactamente en el medio, en el centro del cuerpo. Ese es Rosh Hashanah. ¿Qué? Y dentro de la cabeza tenemos lo que es el centro de la máquina humana, que es el cerebro, ¿qué? El centro de los nervios de la persona, el centro de la vida de la persona. ¿Qué? Y nosotros sabemos de que si Hazbe Jalila sucede algo en ese órgano del cuerpo, entonces eso influencia básicamente en todo. Entonces tenemos que entender cómo influencia Rosh Hashanah en todo el año. Esa es la influencia y la fuerza que tiene Rosh Hashanah, como el centro, como la raíz de la influencia sobre todo el año. ¿Qué? Y regresa, ¿qué? Por eso es cabeza. Y eso, volviendo a lo que tú dijiste, Bemet, a pesar de que Hashem realmente renueva sus influencias diariamente, y no solamente diariamente, cada momento, en cada momento de cada día, ¿qué? Pero la raíz y el centro de esa renovación básicamente parte de este día, parte de Rosh Hashanah, y cada una de esas pizcas de renovación también se van manifestando básicamente en cada día y en cada momento cuando actuamos. Entonces Hashem, en este día, organiza el sistema judicial, se presenta la corte, el Sanedrín celestial, ¿quién?
para entender de que realmente las cosas funcionan allí como aquí. Como dijeron Jajamim, Maljuta de Rakia que ein Maljuta de Ara'a. El reinado del firmamento es como el reinado de la tierra. Si tú quieres entender cómo funcionan ahí las cosas, estudia bien cómo funcionan aquí. Y eso te va a dar la pauta. ¿Qué? Entonces uno podría preguntarse, ¿Akadosh Baruj Hu necesita realmente una corte judicial para juzgar al mundo? Que él no... Akadosh Baruj Hu es el rey, él puede ser el testigo, él puede ser el fiscal, el abogado defensor y el juez. Él ¿qué necesita de cortes? ¿Qué? Pero bueno, así Akadosh Baruj Hu quiere manejar las cosas. Akadosh Baruj Hu maneja al mundo, cómo funcionan las cosas en las esferas terrenales. ¿Qué? Y no porque Él necesite de eso, sino más que nada para que nosotros, las personas, cuando tengamos que actuar, conozcamos los caminos de Hashem y tratar de manejarnos y saber cómo hacer para poder pasar de la mejor manera este juicio. Y como van que la persona más compleja en este juicio es el fiscal, es el acusador, es el Satán, es el Yetzer Hará, que él viene con todos los recibos, ¿sí? Tiene muchos archivos el Yetzer Hará ahí archivado, todo lo que hizo cada persona. Y nosotros queremos y tenemos que tratar de investigar y ver qué es lo que tenemos que hacer para que esos archivos no sean leídos por el juez. O que quizá cuando los lea, pero que los lea y que diga, bueno, no es tan terrible como parece, o de alguna manera, para que el juicio no sea tan duro, tan fuerte. Entonces, Akadosh Baruj Hu creó un sistema para apaciguar, para calmar, para tranquilizar, para ablandar el funcionamiento de ese fiscal. ¿Y cómo se llama esa mitzvah? ¿Cómo se llama ese sistema? Mitzvat shofar. Shofar. ¿Qué? El shofar es como una especie de cucharita de azúcar que se introduce en un líquido amargo. Es un poco del rajamim que introducimos dentro del din. ¿Qué? Y Hashem nos enseñó que podemos utilizar ese azúcar. Hashem nos enseñó que podemos utilizar ese medio, como dijeron Jajamim en el término que utilizan en la Gemara, le arvevet a Satán, confundir al Satán. ¿Qué significa esa confusión? A ver, ¿alguna vez pensaron? ¿Qué? Jajamim dicen de que el shofar confunde al Satán, pero el Satán ya sabe que el año pasado también tocaron el shofar. ¿Qué? ¿Otra vez lo vas a confundir? No, entonces ¿qué? ¿Qué? El Satán aparentemente no es tan tonto, él entiende, ¿no? Ahora los Yehudim se vienen con su armamento secreto. Con la misma jugada, ¿qué? ¿Otra vez va a caer en la misma jugada? Aparentemente, como nosotros caemos
en las mismas jugadas que Él nos pone, Él cae también en las jugadas que nosotros le ponemos a Él. Entonces, hay muchas formas de poder quizás entender qué significa de que el shofar provoca la confusión del Satán. Volviendo otra vez al Rabbeinu Nisim, él explica en la Gemara de que el shofar básicamente viene a someter al Yetzer Hara. El Satán es el Yetzer Hara. Y el shofar estremece. Cada uno de los toques del shofar, la tequía y shevarim y teruá y otra vez tequía, vienen a, de alguna manera, a conmover las fibras más íntimas de la persona. Que el hombre piense en sus midot, en sus cualidades, en sus rasgos, en sus acciones. Entonces ahí el acusador, que es el que todo el año nos provoca hacer las tonterías que hacemos, se confunde. ¿Por qué se confunde? ¿Cuál es la confusión? La confusión es de que cuando escuchamos el shofar, ese sonido, que por supuesto también nos conecta con Akeidat Yitzhak, con el sacrificio de Yitzhak, ¿no? Cuando en lugar de sacrificar a Yitzhak, sacrificaron al venado, y de ahí también dicen Jajamim, de que de ahí sale el shofar. Y el shofar simboliza cuando uno sale a la guerra. Y el shofar se tocó en Shavuot, en Matan Torah, en la entrega de la Torah. O sea, el shofar representa muchas cosas. Pero quizás el punto en común entre todas esas es de que hay un estremecimiento interno donde la persona hace lo que no hace durante todo el año. Durante todo el año, el que nos marea y nos confunde es el Yetzer Hara, es el Satán. Y que nos hace pensar que si hacemos esto y hacemos lo otro, que no hay problema, que todo está bien, que todo está aceptado y que es de beseder. Y no importa si estudiaste Torah o no, y si hiciste tefilá o no, y si hiciste braja o no, y si cumpliste Shabbat o no, todo tranquilo, tranquilo. Como dice el Rambam, el shofar despierta. Despiértense los dormidos de su sueño. El Yetzer Hara, el Satán, es un doping. Te dopa, ¿no? Te dopa y te dice, tranquilo, no te apures. No exageres. No tomes decisiones no actúes, no mejores, no crezcas, te dormita. Eso es el Yetzer Hara. Hay tiempo. No, yo no te digo que no estudie. Pesado cuando salgas, cuando termines de trabajar a los 70 años, ahí estudias, pesado, no hay problema. Tefilá, bueno, es muy temprano, ¿no? Espera, un poco más tarde, y así sucesivamente. Toda esa confusión, toda esa manera de manejar. El shofar viene a despertar. El shofar viene a hacer que el hombre se estremezca, recapacite. Como dijimos, renovación. El hombre tiene que hacerse, ¿cómo se dice? Overall. Tiene que hacer el... Overhaul, sí. Hay que hacer una innovación en la vida. Y eso es lo que hace el shofar.
Por otro lado, nosotros preguntamos, pero bueno, si el juicio es juicio, entonces en el juicio hay que ir como en el juicio. Como Hashem nos dice, bueno, aquí les doy un método de endulzamiento, de apaciguar esa justicia dura que hay en contra del hombre en estos días. Y el Ramjal habla de esto en su otro libro, en el Mesilat Yesharim. ¿Quién? Entonces, Nahon, Hashem no disculpa Stam. ¿Sí? Nosotros no nos presentamos ante Hashem y le decimos, bueno, Hashem, ¿nos perdonas? Todo Beseder te perdono. No funciona así. Si una persona actuó indebidamente, tiene que pagar. Es su responsabilidad. Es su libre albedrío. Tú elegiste hacerle caso al Yetzer Hara. Tú elegiste hacerle caso a tus tendencias negativas. Nadie más que tú. Te dice el Ramjal en Mesilat Yesharim, ¿cómo se puede manejar a la vez Din y Rahamim, justicia y compasión? Son dos conceptos contradictorios. Y si en Rosh Hashanah estamos en Yom Adin, es Yom Adin. Entonces, ¿cómo podemos utilizar en ese día una píldora que viene a limitar, a calmar, como dijimos, a apaciguar ese din? Entonces dice el Ramjal, Akadosh Baruj Hu juzga y Akadosh Baruj Hu castiga, pero nos da la posibilidad de hacer teshuvah. No es lo que está hecho. Bueno, lo hiciste, no, lo hice, pero puedo hacer teshuvah. Me puedo arrepentir. Como van el arrepentimiento, el remordimiento, el abandono del pecado, el vidui, el reconocimiento por medio de la palabra. Hashem, yo reconozco que he pecado en esto y en esto y en esto y en esto. Y la recepción hacia el futuro de nunca más volver a hacerlo. Entonces Hashem nos da tiempo. Hashem no nos dice, yo les perdono de cualquier manera, ¿no? ¿Está bien? Yo te doy tiempo. Hashem puede castigar con mucha fuerza, pero a veces nos manda castigos, pero que los podemos soportar. Como dijeron Jajamim, que cuando una persona tiene algo que le provoca una sensación desagradable, eso puede ser caparat abono también. No sé, de repente, se me rompió algo en la casa, ahora tengo que mandar a arreglar, o se rompió el baño, o el carro, o de repente pensé que tenía un dinero en el bolsillo y no lo tengo. ¿Sí? Entonces son momentos desagradables, dicen Jajamim. Eso también puede provocar caparat abono. Sí, señor Shimon. No, que hacen todo lo que nos da de castigo, pruebas o lo que sea, dice que no hay nada que no podamos superar. ¿Verdad? Que no va a dar nada que digamos, oye, me la has puesto muy difícil, no puedo. ¿Mejor? Siempre ¿Mejor? Fácil para que puede ser un 99%. Como dice, ahorca pero no, ¿cómo dice el dicho? Aprieta, pero no ahorca. ¿Mejor? A veces le queremos decir a Hashem, apriétame un poquito menos, ¿no? Pero bueno, o sea, sí. El sufrimiento no lleva solamente el desarrollar la capacidad de sufrir a la persona, de soportar, sino de recapacitar. El sufrimiento solamente es una capacidad de yo puedo soportarlo. El sufrimiento en ese aspecto cumple dos funciones. El sufrimiento en sí mismo ya es una especie de limpieza. ¿Sí? O sea, una persona que la meten dentro de una lavadora, entonces quiera salir limpio o no, va a salir más limpio. Pero por supuesto,
Akadosh Baruj Hu quiere que el hombre recapacite y por eso muchas veces envía esas cosas y el hombre tiene que pensar de que bueno, esto no es casualidad, como no hay nada en la vida que es casualidad, sino que es causalidad. Todo tiene su causa, todo tiene su motivo. No siempre podemos percibir exactamente, sí, que por qué ahora sucedió esto, pero mira, muchas veces les voy a decir algo que me dice mi esposa, me dice a veces, mira, cada vez que te enojas conmigo, algo pasa, o se rompe esto, o se rompe lo otro, o pasa. Hagan la prueba ustedes a ver si eso es lo que pasa. Hagan la prueba. Todo. Y a veces le digo, no, ¿qué estás diciendo? No diga, pero en mi interior digo, uy, creo que tienes razón, me parece que tienes razón. Para eso también hay que tener visualización, ¿no? A veces Hashem lo manda inmediato, a veces lo manda después de un cierto tiempo. Bejolofen Hashem no nos introduce en una situación que no podamos solventar. Bueno, ahora te viene el juicio y el juicio es con todo. Como es un juicio, así va a funcionar, ¿no? Hashem tiene su abogado defensor, Hashem tiene ese método que nos dio, que nos ayuda, por supuesto, a despertarnos, a recapacitar, a mejorar cómo es el shofar. Pero hay una diferencia con el humano. En el humano muchas veces usamos grupos y cosas, abogados defensores, fiscal, con hacer eso. ¿Qué? Vadai. Hay un sistema en el planeta Tierra que con los fiscales o los jueces se llama sobrecitos. ¿Conocen los sobrecitos? ¿Saben lo que son los sobrecitos? Yo no sé si en sus países eso existe, yo no sé. Yo creo que no. ¿Eso existe? Sí, existe. En México, en Honduras, en Colombia, ¿existen los sobrecitos? Una vez un rabino dijo, hay países que con los sobrecitos todo se arregla. Todo se arregla. Sí, por eso se llama sobre todo. Pero ahí en el sistema judicial superior, ahí los sobrecitos no llegan, ahí no sirven. Ahí no funciona. No, porque todo lo deja aquí en la tierra, no antes de llegar. No llega hasta arriba. No hay DHL arriba. Veine, Kvar be'arnu, Bejelek Hasheni. Ya explicamos en la segunda parte del libro. Que así como la cualidad de la justicia no permite que le llegue el bien a la persona si no lo merecen, o si no lo merece. De la misma manera, Ken mechok hamishpat atzmo hu במעשים מן המעשים שעשו בני אדם בגמלם הגמול הראוי להם לפי עניינם שיונהג עמהם בכלל דינם ברחמים ובחמלה ולא ידוקדק עליהם בדקדוק גמור. זאת אומרת, por un lado dice el Ramjal, la justicia tiene que funcionar como justicia. Y esa justicia no le permite a la gente que muchas veces algo bueno que tendría que llegarles les llegue justamente porque no lo merecen. Porque lo justo dice, no, tú no eres merecedor de este bien que Ulay Hashem te tendría que haber dado. Entonces, por un lado tenemos el din, pero por otro lado, dice el Ramjal, hay un Chok Amishpat, hay un reglamento en el juicio divino, ¿qué?
En alguno de los actos que hagan las personas, que merezcan recibir un pago o una recompensa que les corresponde, cada uno de acuerdo a su situación. Dentro del juicio, berachamim u bejemla. Cuando nosotros decimos que Hashem se compadece de la persona, esto no contradice la justicia. O sea, dentro del sistema que Hashem creó, dentro del sistema judicial, existe una cláusula. Esa cláusula se llama que dentro de la justicia también se puede aplicar la compasión, la defensa, Rahamim. Y que también dentro de ese sistema judicial no es necesario actuar en una justicia que sea totalmente absoluta y exacta en todos sus detalles. Así es como Hashem creó el sistema judicial. ¿Qué es esto? Otra vez, ¿cuál es esa píldora especial que permite que dentro del sistema judicial las cosas no se apliquen de una manera tan meticulosa y exacta de acuerdo a cada uno de los reglamentos de la ley, sino que se permita actuar en ese juicio también con Rahamim? Dijeron Jajamim en el Talmud: Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Este tema solo lo voy a recordar ahora, lo voy a decir, lo vamos a desarrollar la próxima vez. Akadosh Baruj Hu nos juzga, como está escrito, midá keneged midá, comportamiento por comportamiento, cualidad por cualidad. Tú actúas de una manera, básicamente Hashem es como tu sombra y actúa contigo de esa misma manera. Te mueves para aquí, Hashem se mueve contigo hacia allí, al otro lado, al otro lado. A veces la persona tiene delante de sí un caso, una situación, y tiene dos formas de poder actuar. Una, con justicia. Me hicieron así, entonces merecen, castigo, merecen represalia. Sí. Esa es una manera de actuar. Pero hay otra manera de actuar. Bueno, me hicieron algo que no está bien, actuaron mal en contra de mí, pero yo, apaciguado, sin enojo, sin ira, disculpo, perdono, investigo para ver cómo calmar la situación y no actuar en una absoluta justicia. Y eso puede ser en muchas cosas en la vida. A nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel social, no importa en qué ambiente o en qué ámbito sea. Akadosh Baruj Hu dice, este señor, yo vi que muchas veces, cuando hay algo que se le presenta, es muy justo. Entonces con los justos hay que ir con la justicia. Pero yo vi que hay otro que no, que a veces el Señor cede y no va exactamente de acuerdo al reglamento de la ley, sino que está dispuesto a disculpar, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a ser más flexible. Dice Akadosh Baruj Hu, con los flexibles, la flexibilidad. Con los que son estrictos,
yo voy a ser estricto. Con los que son flexibles, yo voy a ser flexible. Entonces, ese es otro componente que hay dentro del juicio divino. Y por eso, quizás de acuerdo a la ley, ¿cómo se dice? A las letras que están escritas en la ley, este señor merecería esta represalia o este castigo o que le suceda tal cosa. Viene Akadosh Baruj Hu y dice, no. Hay otro componente en el juicio que es cómo esta persona se comporta él en sus juicios hacia otras personas, hacia otros individuos. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué tan juicioso es este señor? Rega, yo vi que muchas veces el Señor supo ablandar, supo perdonar, supo disculpar, supo bajar la cabeza, supo someterse. ¿Top? Entonces, este punto entra en el juicio. Y en el momento que eso entra en el juicio, automáticamente Akadosh Baruj Hu dice, bueno, ahora tenemos, ¿sí?, otro punto a favor de esta persona. Y por eso, cuando yo lo juzgue, no voy a ir de acuerdo a lo que llamaríamos al pie de la letra. No. Yo voy a ir de acuerdo al corazón de esta persona. Y en base a eso es que se va a realizar el juicio de ese individuo. Lo vamos a desarrollar más.